En el corazón de Mississippi en 1849, donde el algodón crecía más alto que los sueños de los hombres libres y el río Mississippi cargaba más lágrimas que agua, existe una historia que los registros oficiales nunca se atrevieron a documentar. La mansión Riverside, con sus columnas blancas y jardines perfumados, fue el escenario de lo que los periódicos de la época llamaron una inexplicable tragedia familiar, un banquete de bodas que se transformó en un velorio colectivo. En una sola noche de enero, 17 miembros de las familias más prominentes del condado de Warren sucumbieron a una lenta y agonizante muerte. Sus rostros quedaron contorsionados en expresiones que los médicos jamás pudieron explicar. Lo que no sabían era que la respuesta se encontraba en las manos encallecidas de una mujer que lo había perdido todo, pero había encontrado algo mucho más poderoso, la paciencia para servir justicia en el plato más fino que la sociedad hubiera probado. Esta es la historia de Celia, una cocinera que transformó las especias en venganza y las recetas en sentencias de muerte. Una mujer que eligió su propio apellido cuando decidió que ya no sería propiedad de nadie. La plantación Riverside se extendía por más de 2,000 acres a lo largo de las fangosas orillas del Mississippi. Sus interminables hileras de algodón ondeaban como un mar blanco bajo el abrasador sol del verano de 1848. Era una de las propiedades más prósperas del condado de Warren. No solo por la calidad de su cosecha, sino también por la opulencia de su casa principal, y sobre todo, por la excelencia de su mesa. El coronel James Riverside había heredado la finca de su padre y la había expandido con la misma brutalidad calculada que caracterizaba a los hombres de su posición. Alto, delgado como un látigo y con ojos del color del hielo invernal, comandaba a sus 340 esclavos con un puño de hierro envuelto en guante de terciopelo. Estaba convencido de que la disciplina severa, atemperada con pequeñas concesiones, mantenía mejor el orden que la violencia pura. La joya de su propiedad no era el algodón, sino la reputación culinaria que atraía visitantes de plantaciones vecinas. Políticos de Jackson, comerciantes que navegaban el Mississippi y hacendados de condados cercanos se aseguraban de aceptar las invitaciones a las cenas en Riverside. El secreto de esa fama residía en las manos de una mujer que pocos huéspedes llegaban a ver, pero cuyo talento todos saboreaban. Celia había llegado a la plantación siendo niña, en 1829, como parte de un lote de esclavos comprados a una finca en quiebra en Carolina del Sur. Tenía entonces apenas 8 años, grandes ojos curiosos y una memoria extraordinaria para sabores y aromas. La cocinera principal de aquel tiempo, una anciana llamada Mama Ruth, pronto notó el talento natural de la niña y la tomó bajo su protección. Durante 16 años, Celia aprendió no solo a cocinar, sino a comprender los secretos de las especias, la ciencia detrás de la fermentación, los misterios de las hierbas que crecían en los pantanos cercanos. Mama Ruth, nacida en África y llevada a América de joven, guardaba un conocimiento ancestral sobre plantas medicinales y sus propiedades. Enseñó a Celia que cada hoja, cada raíz, cada semilla tenía un propósito, unas para sanar, otras para dormir, y algunas, con propósitos que era mejor no mencionar en voz alta. Decía mientras secaban hierbas bajo la luna que su pueblo conocía los secretos de la tierra desde antes de los barcos, desde antes de las cadenas. Ese conocimiento vivía en la sangre, transmitido de madre a hija como una herencia imposible de robar. Mama Ruth también le enseñó algo igualmente valioso, a leer y escribir. Durante las largas noches de invierno, cuando el trabajo de cocina disminuía, le mostraba cómo trazar letras en la arena, cómo descifrar palabras en los libros de recetas de la casa principal, cómo llevar registros secretos de sus descubrimientos sobre plantas. Siempre repetía que el conocimiento era la única herencia que nadie podía arrebatar. Si Celia sabía leer, podría aprender cualquier cosa. Si sabía escribir, podría dejar su huella en el mundo, incluso cuando los demás pensaran que era invisible. Cuando Mama Ruth murió de fiebre en 1845, Celia asumió naturalmente su lugar como cocinera principal. Tenía entonces 24 años, estaba casada con un herrero llamado Samuel y era madre de 3 hijos. Thomas, nacido en 1841, Mary, en 1842, y el pequeño David, en 1844. La familia vivía en una cabaña un poco más grande que las demás, un privilegio otorgado por la importancia de Celia en la reputación de la casa. El coronel Riverside rara vez le hablaba directamente, transmitiendo sus órdenes a través de su esposa Rosalind, una mujer pálida y nerviosa que pasaba la mayor parte del tiempo bordando y tomando láudano para calmar sus nervios. Rosalind planeaba los menús de las ocasiones especiales, siempre guiada por un recetario heredado de su suegra.
Pero era Celia quien transformaba esas instrucciones en obras de arte comestibles. La cocina de la casa principal era el reino de Celia, espaciosa, con una gran estufa de hierro de varios hornos, estantes repletos de especias traídas de tierras lejanas por el comercio fluvial y una despensa comparable a la de los mejores hoteles urbanos. Allí dirigía un equipo de 6 ayudantes, todas jóvenes que ella misma había entrenado. Cada una tenía su especialidad. Sara hacía panés y dulces, Hannah preparaba carnes, Lily se ocupaba de conservas y encurtidos. Pero los secretos más importantes Celia los guardaba para sí. Ella era quien preparaba las salsas especiales que arrancaban suspiros de placer, quien sabía exactamente cuánto tiempo ahumar el jamón para obtener la textura perfecta, quien dominaba la mezcla de hierbas que transformaba un simple caldo de pollo en algo memorable. Los hijos de Celia vivían en los barracones junto con los demás niños, aunque a veces la acompañaban en la cocina cuando debía vigilarlos mientras trabajaba. Thomas, de 7 años en 1848, ya mostraba interés en aprender el oficio de su padre en la herrería y solía acompañarlo siempre que las tareas de cocina lo permitían. Mary, de 6 años, había heredado la curiosidad de su madre por las plantas y a veces salía con ella a recolectar hierbas cerca de los barracones. David, con apenas 4 años, se conformaba con jugar con muñecos de maíz que Celia le hacía en sus escasos ratos libres. La vida en la plantación seguía un ritmo predecible, dentro de los límites impuestos por la esclavitud, era relativamente estable. Celia había encontrado una forma de proteger a su familia gracias a su utilidad indispensable. El coronel nunca vendería a la cocinera que sostenía su prestigio social, por extensión, tampoco separaría a su familia. Era una ilusión de seguridad que Celia cultivaba con cuidado, sin darse cuenta de que la estabilidad en la vida de un esclavo siempre era un espejismo, siempre dependiente de los caprichos y estados de ánimo de quienes tenían el poder absoluto sobre sus vidas. Addison Riverside, el hijo mayor del coronel, había regresado recientemente de sus estudios en Natchez. Con 22 años, era una versión más joven y cruel de su padre, con la misma mirada fría, pero sin la disciplina que aportan la edad y la responsabilidad. Durante sus años universitarios había desarrollado un gusto por diversiones que consistían en ejercer poder sobre quienes no podían defenderse. Celia había notado cómo miraba a sus jóvenes ayudantes, cómo buscaba excusas para visitar la cocina cuando su padre no estaba presente. Había comenzado a mantener siempre ocupadas a las chicas en su presencia, bajo su supervisión directa. Pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo, y Addison tenía todo el tiempo del mundo. Lo que Celia no sabía era que Addison había reparado en sus hijos durante sus breves visitas a la cocina y que, en su mente retorcida, empezaba a ver en ellos una oportunidad para divertirse de un modo que él consideraba completamente inocente. Al fin y al cabo, eran solo juegos. Y los niños esclavos, bueno, debían aprender temprano cuál era su lugar en el mundo. Durante las calurosas tardes de verano, cuando el trabajo en el campo disminuía un poco, Addison solía recorrer la finca buscando formas de entretenerse. Había desarrollado un interés particular en educar a los niños esclavos sobre jerarquía y obediencia, creando juegos crueles que consideraba lecciones valiosas. Celia percibía la tensión creciente en los barracones cuando Addison aparecía. Las madres acercaban a sus hijos. Los hombres agachaban la vista y trabajaban con renovada intensidad. Pero ella nunca imaginó que sus propios hijos pronto se convertirían en el centro de la torcida atención del joven amo. La plantación Riverside funcionaba como un pequeño reino con sus propias reglas no escritas y complejas jerarquías. En la cima estaba el coronel, seguido de su familia, luego los capataces blancos y finalmente los esclavos en sus propias subdivisiones internas. Celia había aprendido a navegar ese sistema con cuidado, usando su posición privilegiada como cocinera para proteger a su familia tanto como le era posible. Pero la protección, estaba a punto de descubrir, no era más que una ilusión que podía romperse en un solo instante de crueldad casual. El otoño de 1848 llegó a Mississippi con una belleza engañosa, pintando las hojas de los robles en tonos dorados y llenando el aire con el dulce aroma de la caña de azúcar recién cosechada. Era la época del año que más disfrutaba Celia, cuando el trabajo en la cocina se intensificaba con la preparación de conservas para el invierno y las cenas se volvían más elaboradas, celebrando la abundancia de la temporada. Aquella mañana de octubre, Celia despertó antes del amanecer, como siempre. El aire estaba fresco, casi frío, y una ligera neblina cubría los campos como un velo fantasmal. Encendió el fuego en la cocina y comenzó a preparar el desayuno para la casa principal, con movimientos automáticos tras tantos años de rutina.
Samuel ya había salido hacia la herrería, y los niños dormían profundamente en sus pequeños jergones de paja en los barracones. El día prometía ser especial. El coronel había anunciado que recibiría a un grupo de hacendados vecinos interesados en discutir técnicas de cultivo y posibles alianzas comerciales. Era el tipo de ocasión que exigía lo mejor de Celia, un almuerzo que impresionara a hombres acostumbrados a la buena mesa y que los convenciera de que Riverside era una propiedad próspera y bien administrada. Celia había planeado el menú con meticulosidad: sopa de tortuga con cereza, pato asado con salsa de frutos silvestres, jamón glaseado con miel y mostaza, acompañamientos de camote caramelizado y ejotes con almendras. De postre, su famoso pudín de Bourbon con crema de vainilla, una receta perfeccionada a lo largo de los años y que nunca dejaba de arrancar elogios de los invitados. Mientras supervisaba el trabajo de sus ayudantes, Celia se permitió un instante de orgullo silencioso. Había convertido la cocina de la plantación Riverside en algo que rivalizaba con los mejores establecimientos de Natchez o Vicksburg. Su labor no solo sostenía la reputación social del coronel, también brindaba una relativa protección a su familia. Era un equilibrio delicado, pero que había aprendido a mantener con maestría. Alrededor de las 10 de la mañana, Thomas, Mary y David aparecieron en la cocina, como solían hacerlo cuando Celia debía vigilarlos mientras trabajaba. Thomas había alimentado a las gallinas de los barracones, Mary había ayudado a las mujeres mayores a recoger huevos y David, aún demasiado pequeño para tareas serias, se había limitado a intentar ayudar a sus hermanos. Celia les dio trozos de pan dulce que habían sobrado del desayuno de la casa principal y les ordenó permanecer cerca de la cocina, donde podía vigilarlos. Como siempre, estableció las reglas: debían permanecer a la vista, Thomas cuidaría de sus hermanos menores y David no debía alejarse. Thomas, serio como un adulto en miniatura, asintió con responsabilidad. Celia los observó jugar en el pequeño patio detrás de la cocina, sus risas resonando en el aire de la mañana. Por un momento, se permitió imaginar un futuro distinto para ellos. Tal vez Thomas podría aprender a leer y escribir, como ella había aprendido. Tal vez Mary usaría su curiosidad por las plantas para algo más que la supervivencia. Quizá David crecería en un mundo donde ser negro no significara automáticamente ser propiedad de alguien. Eran sueños peligrosos, lo sabía. Sueños que podían destrozar el corazón de una madre. Pero eran lo único que podía ofrecerles además de amor y protección. La mañana transcurrió rápido entre los preparativos del almuerzo. Los invitados llegaron al mediodía, hombres bien vestidos que arribaban a caballo o en carretas sencillas, hablando en voz alta sobre el algodón, los precios y las técnicas de cultivo. Celia los escuchaba desde el otro lado de la puerta del comedor mientras servía los platos, con voces seguras y satisfechas. El almuerzo fue un éxito rotundo. Se notaba en la forma en que los comensales saboreaban cada platillo, en los elogios que llegaban hasta la cocina a través de los sirvientes que atendían la mesa. El coronel estaba claramente complacido, y Rosalind incluso envió un mensaje de felicitación a través de Sara. Ya casi eran las 3 de la tarde cuando Celia se dio cuenta de que hacía rato no veía a los niños. Normalmente, aparecían alrededor del mediodía pidiendo algo de comer o simplemente para estar cerca de ella. Su ausencia la inquietó un poco, pero se tranquilizó pensando que seguramente estaban jugando en los barracones y habían perdido la noción del tiempo. Fue Hannah quien trajo las primeras noticias alarmantes. Había ido a buscar leña al depósito cerca de los barracones y había visto humo saliendo del viejo granero, aquel que ya no se usaba para almacenar heno y que se encontraba en el límite entre los campos de algodón y la zona de esclavos. Hannah llegó corriendo a la cocina, sin aliento, avisando que un denso humo salía del granero. El corazón de Celia se detuvo por un instante. El granero estaba cerca de los barracones, donde a veces jugaban los niños cuando no estaban bajo su supervisión directa. Sin pensarlo 2 veces, soltó la cuchara con la que removía la salsa y salió corriendo hacia la puerta. Gritó por encima del hombro a Sara que se encargara de la cocina y atravesó los campos. El humo ya era visible a lo lejos, una columna negra elevándose contra el cielo azul de la tarde. Celia corrió como nunca en su vida, con el corazón golpeando tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Otros esclavos también habían visto el humo y corrían en la misma dirección con cubetas de agua tomadas de los pozos cercanos. Cuando llegó al granero, la estructura ya estaba envuelta en llamas. El calor era insoportable, y el humo negro hacía difícil respirar. Pero fue el sonido lo que la paralizó. Gritos ahogados que provenían del interior de la construcción en llamas.
Voces que reconoció al instante. Celia gritó que sus hijos estaban adentro, intentando lanzarse hacia la entrada, pero unas manos fuertes la sujetaron impidiéndole correr hacia el infierno. Era Samuel, que había venido corriendo desde la herrería al ver el humo. Le gritaba que moriría, sujetándola mientras ella luchaba desesperada. Otros hombres intentaron acercarse a la entrada, pero las llamas eran demasiado intensas. La estructura de madera seca ardía como papel, y el techo ya comenzaba a colapsar. Los gritos dentro se hicieron más débiles hasta apagarse por completo. Celia dejó de luchar y cayó de rodillas en la tierra, emitiendo un sonido que no era del todo un grito ni del todo un lamento, sino algo más primitivo, más profundo. Era el sonido de un alma partiéndose en dos. Tomó casi 2 horas extinguir el incendio. Cuando finalmente pudieron entrar en las ruinas humeantes, encontraron los 3 pequeños cuerpos abrazados en un rincón, donde habían intentado esconderse de las llamas. Thomas había tratado de proteger a sus hermanos con su propio cuerpo, pero no había sido suficiente. Más tarde se descubrió que la puerta del granero había sido cerrada con candado desde afuera. Alguien había encerrado deliberadamente a los niños antes de prender fuego a la estructura. ¿Pero quién y por qué? Addison Riverside apareció en la escena del incendio casi 1 hora después, alegando que había estado cabalgando en los campos lejanos y que solo vio el humo al regresar a la casa. Expresó sus condolencias al coronel por la pérdida de valiosa propiedad y sugirió que probablemente había sido un accidente. Niños jugando con cerillos, tal vez. Pero Lily, una de las jóvenes ayudantes de cocina, había visto a Addison cerca del granero esa misma mañana. Había salido a recoger hierbas silvestres cerca de los barracones y lo había visto hablando con los niños, riendo de algo que Thomas había dicho. Cuando se lo contó a Celia 3 días después del funeral, sus palabras fueron como una segunda muerte. Lily reveló que Addison había estado jugando con los niños, mencionando que conocía un juego nuevo que les gustaría. Les indicó que entraran al granero, prometiendo traerles una sorpresa. Celia no dijo nada. Simplemente asintió y siguió pelando papas para la cena. Pero en su interior, algo había cambiado. Algo había muerto junto con sus hijos, y algo nuevo había nacido en su lugar. Esa noche, sola en su cabaña vacía, Celia tomó una decisión. Ya no sería solo Celia, la cocinera de la plantación Riverside. Desde ese momento sería Celia Washington. Había elegido el apellido del primer presidente, el hombre que había luchado por la libertad de su nación. Y ella también lucharía por la suya. No la libertad de huir, esa sería demasiado fácil, demasiado rápida. Quería la libertad que solo llega con la justicia. La libertad que vendría cuando quienes le habían arrebatado todo pagaran el precio completo. Celia Washington comenzó a planear. En los días posteriores al funeral, mantuvo su rutina normal en la cocina. Pero por las noches, cuando todos dormían, salía en silencio de su cabaña y caminaba hasta el lugar donde habían muerto sus hijos. Allí, de rodillas entre las ruinas aún humeantes, hizo promesas que ningún oído humano escuchó. Susurró a la tierra ennegrecida los nombres de Thomas, Mary y David, prometiéndoles que no olvidaría y que haría pagar a todos. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad era más profunda, empezó a recolectar las plantas que mamá Ruth le había enseñado a reconocer. Plantas que solo crecían en lugares donde la muerte había tocado la tierra. Plantas que guardaban en sus raíces y hojas los secretos más oscuros de la naturaleza. Los meses que siguieron a la muerte de sus hijos transformaron a Celia de una forma que nadie en la plantación Riverside podía comprender del todo. Hacia afuera, seguía siendo la misma cocinera eficiente de siempre, quizá incluso más meticulosa y dedicada. Pero quienes la conocían bien percibían cambios sutiles que los inquietaban. Samuel fue el primero en notarlo. Su esposa había caído en un silencio distinto. No era solo dolor, era algo más profundo, más calculado. Pasaba horas despierta durante la noche, sentada junto a la ventana de su cabaña, mirando hacia la casa principal con una expresión indescifrable. Cuando él intentaba hablarle del futuro, de quizá intentar tener más hijos, ella respondía como si hablara en otro idioma. Celia había dejado claro que en su mente no existía el futuro, solo el presente, y el presente era lo único que importaba. En la cocina, Celia comenzó a hacer cambios sutiles. Insistía en preparar personalmente todos los platillos que se servían en la mesa de la familia Riverside, sin permitir que sus ayudantes tocaran la comida después de que ella diera el toque final de condimentos. Decía que era para mantener la calidad.
Pero Hannah notó que Celia había empezado a guardar ciertas hierbas y especias en un gabinete con llave, al cual solo ella tenía acceso. Cuando le preguntaban por esas hierbas desconocidas, Celia simplemente respondía que eran ingredientes especiales reservados para ocasiones especiales. Lo que Hannah no sabía era que Celia había comenzado a hacer expediciones nocturnas a los pantanos que rodeaban la plantación. Usando el conocimiento que Mama Ruth le había transmitido, recogía plantas que solo crecían en suelos y condiciones específicas, hongos que brotaban en troncos podridos, enredaderas que se aferraban a árboles muertos, raíces que solo podían cosecharse en otoño y a inicios del invierno. Mama Ruth le había enseñado sobre esas plantas cuando era joven, siempre con severas advertencias. Le explicó que algunas servían para curar dolores que los médicos blancos no sabían tratar, mostrando hojas secas, y que otras eran para cuando la curación ya no era posible, cuando solo quedaba la justicia. Celia ahora entendía perfectamente lo que la anciana sanadora había querido decir. Durante el invierno de 1848 empezó a experimentar. Pequeñas dosis, casi imperceptibles, añadidas a la comida de Addison Riverside. Nada que pudiera matarlo. Aún no. Solo lo suficiente para causarle malestar y hacerle dudar de su propia salud. Dolores de estómago inexplicables, náuseas que iban y venían sin razón aparente, noches de insomnio seguidas de días de agotamiento extremo. Addison comenzó a quejarse de su salud con frecuencia creciente. Consultó médicos en Vicksburg e incluso en Natchez, pero ninguno encontraba la causa de sus síntomas. Algunos sugirieron que podría ser estrés. Otros recomendaron cambios en la dieta. Un médico particularmente perspicaz aconsejó evitar por un tiempo los alimentos demasiado condimentados. Celia casi sonrió al escuchar esa recomendación discutida en el comedor. Si tan solo supieran que el problema no eran las especias, sino los ingredientes especiales que había empezado a añadir. Mientras tanto, ella observaba. Estudiaba los patrones de la casa, los horarios de las comidas, las preferencias de cada miembro de la familia. Descubrió que el coronel tenía predilección por las salsas oscuras y ricas, que Rosalind prefería platos delicados y ligeramente dulces, que Addison gustaba de carnes poco cocidas y condimentos fuertes. Más importante aún, descubrió que la familia Riverside planeaba algo grande para inicios de 1849. Pearl, la hija menor del coronel, se había comprometido con Sylvester Thompson, hijo de una prominente familia algodonera del condado vecino. La boda estaba fijada para finales de enero y sería la ocasión social más importante de la región en meses. Rosalind había comenzado los preparativos con mucha anticipación, consultando a Celia casi a diario sobre el menú del banquete nupcial. Sería un evento íntimo, solo para las familias más cercanas y algunos parientes queridos. La reputación culinaria de Riverside estaría a prueba ante gente que realmente importaba. En una de esas consultas, Rosalind recalcó que la boda debía ser absolutamente perfecta, un evento muy especial en el que todos recordaran la hospitalidad de los Riverside. Celia aseguró que sería perfecta, una promesa que realmente pensaba cumplir. Y sí, lo sería. Perfecta. Perfectamente planeada, perfectamente ejecutada, perfectamente definitiva. Durante las largas noches de invierno, Celia fue elaborando su plan. No se trataría simplemente de envenenar la comida. Eso sería demasiado simple, demasiado obvio. Ella quería algo más sutil, más artístico. Quería que cada persona presente en el banquete recibiera exactamente lo que merecía en la medida precisa de sus pecados. Comenzó a investigar quiénes asistirían a la boda. A través de conversaciones escuchadas en la casa principal, cartas que veía escribirse, preparativos que observaba, fue construyendo un mapa mental de los asistentes. Toda la familia Riverside, el coronel, Rosalind, Addison, Pearl y su hermano menor Charles. La familia Thompson, los padres de Sylvester, sus 2 hermanos y una hermana. Algunos tíos y primos cercanos de ambas familias. En total, 17 personas. 17 vidas que se habían beneficiado, directa o indirectamente, del sistema que había matado a sus hijos. 17 personas que jamás cuestionaron el derecho de poseer a otros seres humanos, de separar familias, de tratar a los niños como propiedad. Cada nombre que descubría lo añadía a su lista mental, y para cada uno planeaba un destino específico. El coronel Riverside, que había permitido a su hijo asesinar a 3 niños inocentes y luego encubierto el crimen, recibiría el plato principal, literal y figurativamente. Addison, el asesino directo,
tendría una muerte más lenta y dolorosa. Rosalind, que había vivido toda su vida beneficiándose del sufrimiento ajeno sin nunca cuestionarlo, moriría confundida y asustada, sin entender qué sucedía. ¿Y los demás? Los demás aprenderían la verdadera medida del costo de su prosperidad. Celia dedicó el resto del invierno a perfeccionar sus recetas. No solo las culinarias, sino las otras, las que Mama Ruth le había enseñado en secreto, las que había aprendido sola a través de la experimentación cuidadosa y del ensayo y error. Probaba dosis, estudiaba efectos, calculaba tiempos de acción. Un descubrimiento particularmente importante fue que podía preparar platos especiales para los pocos niños que estarían presentes, los pequeños Thompson. A ellos les serviría alimentos totalmente distintos, papillas dulces y leche tibia que los harían dormir profundamente durante el banquete. Celia no tenía intención de dañar inocentes. Su justicia era precisa, dirigida únicamente a quienes llevaban culpa. En sus expediciones nocturnas a los pantanos también recolectaba plantas con propiedades sedantes suaves. Los niños dormirían en paz mientras los adultos pagaban por los pecados de sus familias. Cuando llegó la primavera de 1849 en Mississippi, Celia Washington estaba lista. Se había transformado de una cocinera en duelo a algo mucho más peligroso, una mujer con un plan, con conocimiento y, sobre todo, con nada que perder. La boda de Pearl Riverside sería recordada por generaciones, pero no por las razones que la familia esperaba. En sus últimas semanas de preparación, Celia empezó a dejar pequeñas señales de su transformación. Escribía en su cuaderno secreto, el mismo donde Mama Ruth le había enseñado las primeras letras, no solo recetas, sino reflexiones sobre la justicia, sobre el precio del silencio, sobre lo que ocurre cuando la paciencia finalmente se agota. Una noche, a la luz de las velas, escribió que ellos pensaban que eran invisibles, que no veían, no recordaban, no sentían, pero que ellos eran la memoria viva de todos sus pecados. Y la memoria, cuando por fin habla, tiene una voz que resuena a lo largo de los siglos. Samuel notó que había empezado a usar el apellido Washington al firmar sus notas. Cuando le preguntó por ello, Celia explicó que había elegido su propio nombre, declarando que ahora era libre de escoger también su propio destino. Él no entendió del todo lo que quiso decir, pero algo en su tono lo hizo decidir no preguntar más. La mañana del 27 de enero de 1849 amaneció clara y fría en Mississippi, con una fina capa de escarcha cubriendo los campos de algodón como azúcar glas sobre un pastel. Era el día de la boda de Pearl Riverside, y la plantación bullía de actividad desde antes del amanecer. Celia se había levantado a las 3 de la madrugada, tal como lo había planeado durante meses. No por nervios o ansiedad, sino porque tenía mucho trabajo por delante, un trabajo que requería absoluta precisión, un tiempo perfecto y, sobre todo, una calma que había cultivado durante los largos meses de preparación. La cocina de la casa principal se había transformado en un centro de operaciones militares. 3 hornos funcionaban al mismo tiempo. Enormes ollas servían sobre el fuego y sus 5 ayudantes se movían con una coreografía ensayada, cada uno encargado de aspectos específicos del banquete. Pero Celia mantenía el control absoluto de los elementos más importantes, los condimentos, las salsas y, sobre todo, los toques finales de cada plato. El menú había sido planeado con la meticulosidad de un general preparando una batalla. Aperitivos de ostras frescas traídas desde Nueva Orleans por vía fluvial, servidas con salsa mignonette preparada por ella misma, sopa de tortuga con cereza, una especialidad que había perfeccionado a lo largo de los años. El plato principal sería un cerdo entero asado, glaseado con miel y mostaza, acompañado de jamón ahumado, pato asado con salsa de cerezas y una variedad de guarniciones que harían que los invitados recordaran aquel banquete por el resto de sus vidas, que, como Celia sabía, no serían muy largas. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Carruajes y caballos subían por el camino circular hacia la casa principal, trayendo a las familias más cercanas a los Riverside. Celia los observaba discretamente desde la ventana de la cocina, identificando rostros que había estudiado durante meses a través de descripciones y conversaciones escuchadas. Estaba el patriarca de los Thompson, el coronel Wilfred Thompson, famoso por sus brutales prácticas disciplinarias en sus propias plantaciones. A su lado, su esposa Matilda, conocida por separar familias esclavas como estrategia para evitar lazos excesivos. Los 2 hijos mayores, Seth y Randolph, que seguían los pasos crueles de su padre. La hija menor, Janete, que a pesar de su juventud ya demostraba el mismo desprecio hacia los esclavos que caracterizaba a su familia.
17 invitados en total, cada uno cargando con su propia culpa, con sus propios pecados contra la humanidad, y Celia había preparado algo especial para cada uno de ellos. La ceremonia de boda se celebró en el jardín de la casa principal, bajo un pabellón decorado con flores blancas y cintas de seda. Pearl resplandecía en su vestido de encaje importado de Charleston, y Sylvester Thompson lucía apropiadamente nervioso junto al improvisado altar. El reverendo Matthews, un hombre corpulento que servía en varias plantaciones de la región, dirigió la ceremonia con su habitual voz sonora. Celia lo observaba todo desde la ventana de la cocina mientras supervisaba los últimos preparativos. Había algo casi surrealista en presenciar toda aquella celebración de felicidad y amor, sabiendo lo que estaba por suceder. Pero no sentía remordimiento, solo una fría y calculada satisfacción. Cuando terminó la ceremonia y los invitados se dirigieron al comedor, Celia hizo una señal casi imperceptible a sus asistentes. Era hora de servir. El salón había sido decorado con lo mejor que la casa Riverside podía ofrecer. Los cristales reflejaban la luz de decenas de velas. La plata familiar brillaba sobre el mantel de lino blanco y los elaborados arreglos florales perfumaban el aire. Los invitados tomaron asiento en una mesa ovalada que dominaba el espacio, con los recién casados en el centro y las familias más importantes en posiciones de honor. Antes del banquete principal, Celia había preparado algo especial para los 3 niños presentes, 2 hijos pequeños de los Thompson y una sobrina de los Riverside. Les sirvió personalmente papillas dulces con miel y especias suaves, además de leche tibia con vainilla. Los niños disfrutaron las delicias, y en pocos minutos, comenzaron a bostezar. Sus madres, pensando que solo era el cansancio natural tras la emoción del día, los llevaron a descansar a una de las habitaciones superiores. Celia había calculado perfectamente, los niños dormirían profundamente durante horas, protegidos de lo que estaba por venir. El primer plato se sirvió sin incidentes. Las ostras fueron recibidas con aprobación general y Celia notó con satisfacción que incluso los invitados más exigentes parecían impresionados. Solo había utilizado un toque muy ligero de sus ingredientes especiales, lo suficiente para comenzar el proceso y preparar los sistemas digestivos de los comensales para lo que vendría. La sopa de tortuga fue un éxito aún mayor. El coronel Riverside se levantó para hacer un brindis, elogiando públicamente la habilidad de su cocinera y provocando un aplauso de los invitados. Celia, observando discretamente a través de la puerta entreabierta de la cocina, permitió una pequeña y fría sonrisa. Fue durante el plato principal cuando las cosas comenzaron a ponerse interesantes. Celia había pasado semanas calculando las dosis mediante prueba y error para cada persona. El coronel Wilfred Thompson, por ejemplo, recibió una generosa porción del cerdo asado, sazonado con una combinación especial de hierbas que había recolectado durante el otoño y principios del invierno. El efecto sería gradual pero inexorable. Primero una sensación de calor, luego náusea creciente, seguida de convulsiones y, finalmente, parálisis respiratoria. Para Matilda Thompson, que tenía el hábito de separar familias esclavas, Celia preparó algo más poético. Su plato contenía una dosis cuidadosamente calculada de una toxina que provocaría terribles alucinaciones antes de la muerte. Vería a sus propias víctimas regresar para atormentarla, sentiría la desesperación de las familias que había separado. Los hijos Thompson recibieron platos con sustancias que atacarían sus sistemas nerviosos, causando pérdida gradual de la coordinación motora, seguida de parálisis. Sentirían sus cuerpos fallando lentamente, tal como ellos habían fallado al proteger a quienes estaban bajo su poder. Y Addison recibió un tratamiento especial. Celia había preparado para él una combinación de 3 toxinas diferentes, cada una activándose en distintos momentos. Primero un intenso dolor abdominal, luego pérdida de coordinación motora y finalmente una parálisis que lo dejaría consciente pero incapaz de moverse mientras su cuerpo dejaba de funcionar lentamente. El banquete transcurrió durante casi 2 horas, con los invitados saboreando cada plato y alabando efusivamente la calidad de la comida. Hubo brindis por los recién casados, discursos sobre la prosperidad familiar, animadas conversaciones sobre política y negocios. La atmósfera era de genuina celebración y satisfacción. Alrededor de las 9 de la noche comenzaron a aparecer los primeros síntomas. El coronel Thompson fue el primero en quejarse de un malestar repentino. Acababa de terminar un discurso sobre la importancia de mantener la disciplina en las plantaciones cuando de repente palideció y se llevó la mano al estómago. Su esposa, sentada a su lado, preguntó si estaba bien, pero antes de que él pudiera responder,
ella misma comenzó a sentir una quemazón en la garganta. En pocos minutos, el elegante salón se transformó en una escena de caos. Los invitados se levantaban abruptamente de sus sillas, algunos corriendo afuera en busca de aire fresco, otros doblándose de dolor sobre la mesa. El sonido de las animadas conversaciones fue reemplazado por gemidos de agonía y gritos de pánico. Addison Riverside intentó levantarse para ayudar a los invitados, pero sus piernas no respondieron. Miró hacia abajo, confundido, intentando entender por qué su cuerpo no obedecía. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de Celia, que había aparecido en el marco de la puerta de la cocina para observar los resultados de su trabajo. Por un momento se miraron a través del caótico salón, y en ese instante Addison comprendió. Sus ojos se abrieron con terror al entender, pero ya era demasiado tarde. Su boca se abrió como para gritar, pero no salió sonido alguno. Celia lo observó unos segundos más, luego se volvió tranquilamente y regresó a la cocina. Tenía trabajo por hacer, lavar platos, destruir evidencia, ejecutar su escape. Pero primero tenía una última tarea. Del bolsillo de su delantal sacó un pequeño papel donde había escrito un mensaje con su mejor letra. Lo colocó sobre la mesa de la cocina, claramente visible, y salió por la puerta trasera. El mensaje decía simplemente: para Thomas, Mary y David, la justicia ha sido servida. Celia Washington. Cuando los primeros vecinos y el médico local llegaron a la plantación Riverside a la mañana siguiente, encontraron 17 cuerpos esparcidos por el comedor, algunos aún sentados en sus sillas, otros caídos en el suelo en posiciones grotescas. No hubo adultos sobrevivientes. Los 3 niños fueron hallados durmiendo profundamente en la habitación superior, completamente ilesos y sin memoria de lo ocurrido durante la noche. Celia Washington había desaparecido en la oscuridad, llevándose solo la ropa que vestía y la satisfacción de haber hecho justicia. El hallazgo de la masacre en la plantación Riverside sacudió al sur entero. 17 de los ciudadanos más prominentes de Mississippi muertos en una sola noche durante lo que debería haber sido una celebración de unión y prosperidad. Los periódicos en Jackson, Natchez e incluso ciudades lejanas como Charleston y Richmond dedicaron páginas enteras a lo que rápidamente se conoció como la masacre de la boda Riverside. Las autoridades llegaron a la plantación la mañana del 28 de enero, alertadas por Samuel, quien había encontrado la puerta principal abierta y un silencio antinatural proveniente del interior. El sheriff del condado de Warren, Patrick Lambert, describió más tarde la escena como algo salido de las peores pesadillas de Dante. Los cuerpos estaban esparcidos por el elegante comedor en posiciones que sugerían agonía extrema. Algunos habían intentado huir, encontrados cerca de puertas y ventanas. Otros cayeron sobre la mesa, con expresiones de dolor insoportable. Lo más inquietante era que muchos aún tenían los ojos abiertos, como si hubieran permanecido conscientes hasta el final. Addison Riverside fue hallado en su silla, el cuerpo rígido, pero con los ojos aún brillando de terror. El doctor que examinó los cuerpos comentó que nunca había visto una expresión de miedo tan intensa preservada en la muerte. Era como si Addison hubiera comprendido exactamente lo que pasaba y por qué, pero fuera incapaz de hacer algo para detenerlo. La investigación inicial se centró en la posibilidad de un envenenamiento masivo, una conclusión obvia dado el contexto, pero determinar el agente específico resultó más complicado. Los médicos encontraron síntomas variados nunca antes vistos, cada víctima presentando signos diferentes de sufrimiento, como si cada persona hubiera sido envenenada individualmente con sustancias elegidas específicamente para ella. Fue al encontrar el mensaje en la cocina cuando la verdadera naturaleza del crimen comenzó a revelarse. Para Thomas, Mary y David, la justicia ha sido servida. Celia Washington, escrito con caligrafía cuidadosa, las palabras ardiendo en la mente de quienes lo leyeron, como confesión y declaración de guerra al mismo tiempo. El coronel Riverside, que había estado de viaje de negocios en Natchez durante la boda y así escapó de la tragedia, regresó inmediatamente al recibir la noticia. Al ver el mensaje, su rostro palideció visiblemente. Sabía exactamente quiénes eran Thomas, Mary y David y comenzó a comprender la magnitud de lo ocurrido. Murmuró para sí mismo, preguntándose cómo una simple cocinera pudo ejecutar tal plan. Pero Celia hacía mucho que no era una cocinera simple. Se había transformado en algo mucho más peligroso, una mujer con conocimiento, determinación y una sed de justicia que había consumido todo lo demás en su vida. La búsqueda de Celia Washington comenzó de inmediato. Se distribuyeron carteles con su descripción por todo Mississippi y estados vecinos.
Se ofreció una recompensa de $500 por su captura, viva o muerta, una suma considerable para la época, reflejando el miedo y la ira que su acto había provocado. Pero Celia había desaparecido como humo. Algunos dijeron haberla visto caminando por caminos rurales hacia el norte. Otros juraron que la habían visto abordando un barco de vapor en el río Mississippi. Incluso circularon rumores de que había sido ayudada por una red de abolicionistas, aunque nunca se encontraron pruebas concretas. La verdad era más simple y más compleja. Al mismo tiempo, Celia había planificado su escape con la misma meticulosidad que aplicó al envenenamiento. Durante meses se escondió pequeñas cantidades de comida y provisiones en lugares estratégicos a lo largo de una ruta que había memorizado por los pantanos y bosques de Mississippi. Sabía que no podía usar los caminos principales ni los ríos navegables. Esos serían los primeros lugares donde la buscarían. En su lugar, siguió viejos senderos de caza y caminos conocidos solo por esclavos fugitivos, moviéndose principalmente de noche y descansando durante el día en escondites preparados con antelación. Samuel fue interrogado extensamente por las autoridades, pero realmente no sabía a dónde había ido su esposa. Había notado cambios en ella tras la muerte de los niños, pero nunca imaginó que fuera capaz de algo tan elaborado y devastador. Al mostrarle el mensaje que había dejado, lloró, no de tristeza, sino de una mezcla compleja de orgullo, terror y pérdida. Admitió al sheriff Lambert que Celia siempre había sido más fuerte de lo que nadie imaginaba. Pero confesó que nunca había pensado que ella fuera capaz de tal acto. Las consecuencias de la masacre se extendieron mucho más allá de la plantación Riverside. Los terratenientes de todo el sur comenzaron a mirar a sus propios esclavos domésticos con renovada desconfianza. Las cocineras, en particular, estuvieron sujetas a una vigilancia intensificada. Muchas familias prominentes despidieron a sus cocineras esclavas y contrataron a blancos libres, pagando altos salarios por una sensación de seguridad que quizás era ilusoria. La paranoia se extendió como una enfermedad. Las cenas elaboradas, que antes eran símbolos del estatus y la hospitalidad sureña, se convirtieron en eventos tensos donde los anfitriones probaban cada plato antes de servir a los invitados. Algunos terratenientes llegaron al extremo de contratar catadores profesionales, como los antiguos reyes. Pero tal vez el impacto más significativo fue psicológico. Por primera vez, la élite sureña se vio obligada a confrontar la realidad. Sus esclavos no eran propiedad pasiva, sino seres humanos con memoria, emociones, y lo más aterrador, la capacidad de planear y ejecutar venganza. Celia Washington había roto una ilusión fundamental sobre la que se basaba toda la sociedad esclavista, la ilusión de que la sumisión era natural, de que la opresión podía continuar indefinidamente sin consecuencias. 3 meses después de la masacre, un comerciante reportó haber visto a una mujer negra trabajando en una pequeña granja en Tennessee, un estado donde las leyes sobre esclavos fugitivos se aplicaban con menor rigor. La descripción coincidía vagamente con la de Celia, pero cuando las autoridades investigaron, no encontraron rastro de ella. Hubo otros avistamientos a lo largo de los años en Kentucky, Ohio e incluso Canadá, pero ninguno fue confirmado. La verdad sobre el destino final de Celia Washington permaneció como un misterio. Algunos creían que había muerto en los pantanos durante su escape, otros insistían en que había logrado alcanzar la libertad en el norte o en Canadá. Incluso hubo quienes susurraban que todavía estaba viva en algún lugar, viviendo bajo un nombre falso, quizá ayudando a otros esclavos a escapar. Lo que no era un misterio era el legado que había dejado. En los cuarteles de esclavos de todo el sur, su nombre se susurraba con una mezcla de admiración y terror. Había demostrado que incluso los más oprimidos podían encontrar formas de resistir, de luchar, de exigir justicia. Para los dueños de esclavos, Celia Washington se convirtió en una pesadilla recurrente, un recordatorio constante de que su prosperidad se construía sobre cimientos mucho más frágiles de lo que habían imaginado. Cada comida se convirtió en un asunto de confianza, cada cocinera, en una posible fuente de peligro. Y en algún lugar, quizá en una pequeña granja en Ohio, o en una modesta casa en Detroit, o caminando por las calles libres de Boston, una mujer que había elegido su propio apellido seguía viviendo. Ya no como propiedad de alguien, ni como víctima, sino como Celia Washington, una mujer que había demostrado que la justicia, incluso cuando se retrasa, finalmente encuentra su camino. La plantación Riverside nunca se recuperó por completo de la masacre. El coronel intentó reconstruirla, pero la propiedad estaba maldita en la mente de todos. Los trabajadores libres se negaban a aceptar empleo allí,
e incluso los esclavos de otras plantaciones contaban historias susurradas sobre fantasmas que rondaban los campos de algodón. Eventualmente, la propiedad se vendió por una fracción de su valor anterior. La casa principal fue demolida y los campos se reconvirtieron para otros usos, pero la memoria permaneció, transmitida de generación en generación como recordatorio de que incluso en el sistema más opresivo, la resistencia encuentra su camino. Los 3 niños que sobrevivieron esa noche, los 2 hijos Thompson y la sobrina Riverside, crecieron sin memoria clara de lo sucedido. Sus familias adoptivas nunca les contaron la verdad completa, solo que sus padres habían muerto en una tragedia inexplicable, pero a veces, en sus sueños, aún podían escuchar el eco de una voz suave cantando nanas, y despertaban con lágrimas en los ojos sin saber por qué. Samuel permaneció en la región unos años más, trabajando como herrero libre tras la disolución de la plantación. Nunca volvió a casarse, pero frecuentemente se le veía visitando el pequeño cementerio donde estaban enterrados Thomas, Mary y David. Cuando murió en 1867, testigos relataron que sus últimas palabras fueron un mensaje para Celia, expresando comprensión y perdón. El reverendo Matthews, quien había oficiado la boda fatal, nunca más logró realizar una ceremonia sin temblar. Desarrolló el hábito de ayunar 3 días antes de cualquier evento religioso, convencido de que Dios estaba poniendo a prueba su fe a través del miedo, y murió 2 años después. Algunos dicen que fue por puro terror, otros, por una conciencia culpable que finalmente lo consumió. Y a veces, en las frías noches de invierno en Mississippi, cuando el viento sopla a través de los campos donde alguna vez creció el algodón, los habitantes locales juran poder escuchar aún el eco de una voz susurrando en la oscuridad. Para Thomas, Mary y David, pero también hay quienes dicen escuchar algo más, el sonido firme de pasos caminando por el camino polvoriento, el ruido de una mujer que eligió su propio destino y nunca miró atrás. Porque Celia Washington no fue solo una historia de venganza, fue una historia de transformación, de una mujer que se negó a aceptar que su dolor fuera insignificante, que su justicia fuera imposible. Demostró que incluso en los momentos más oscuros de la historia estadounidense, siempre hubo quienes se levantaron contra la injusticia, quienes pagaron el precio de resistir, quienes eligieron la libertad aunque les costara todo. La historia de Celia Washington sigue siendo uno de los episodios más perturbadores y complejos de la historia estadounidense del siglo XIX. En una sola noche, convirtió un banquete de bodas en un tribunal de justicia donde 17 personas pagaron con sus vidas por los pecados de toda una sociedad. Su acto no fue solo venganza personal, fue una declaración de que incluso aquellos considerados propiedad poseían agencia, memoria y la capacidad de exigir responsabilidad. Demostró que el conocimiento, combinado con determinación y oportunidad, podía ser más poderoso que cualquier cadena o látigo. Lo que hace la historia de Celia aún más impactante es su precisión quirúrgica. No mató indiscriminadamente, sino que eligió a cada víctima según sus crímenes específicos contra la humanidad. Cada muerte fue personalizada, cada sufrimiento calculado para reflejar el dolor que esas personas habían causado a otros. Y en su compasión final, protegió a los niños inocentes, demostrando que su justicia se guiaba por principios, no por sed de sangre. Hoy, más de 170 años después, la historia de Celia Washington continúa resonando como un sombrío recordatorio de que la injusticia, cuando se ignora por demasiado tiempo, eventualmente encuentra su propia forma de corrección. Ella no fue solo una mujer que perdió a sus hijos, se convirtió en la encarnación de la memoria colectiva de todos los que sufrieron en silencio. Lo más impresionante de su historia no es solo la magnitud de su venganza, sino la paciencia con la que la ejecutó. Durante meses transformó su dolor en conocimiento, su ira en estrategia, su duelo en determinación. Cada especia que añadió a los platos esa noche fatal llevaba el peso de generaciones de sufrimiento no reconocido. Celia Washington nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre justicia, venganza y el precio de la opresión sistemática. Nos recuerda que detrás de todo sistema de dominación existen seres humanos reales con corazones que pueden romperse y mentes que pueden planear represalias. Su elección de adoptar el apellido Washington no fue accidental. Fue una declaración de independencia personal, una reivindicación de su propia identidad en un mundo que la veía solo como propiedad. Con ese simple acto de renombrarse, se transformó de víctima en protagonista de su propia historia. El destino final de Celia sigue siendo un misterio. Y quizás eso es mejor. Su verdadera victoria no fue escapar de la justicia humana, sino demostrar que la justicia tiene muchas caras, y que a veces llega servida en un fino plato de porcelana,
sazonada con hierbas que crecen en los oscuros pantanos de Mississippi. La plantación Riverside pudo haber sido destruida. Los cuerpos pudieron haber sido enterrados, pero la memoria de Celia Washington sigue viva. Se convirtió en más que una persona, se convirtió en un símbolo, una advertencia, una promesa de que incluso en los sistemas más crueles, la resistencia encuentra un camino. Y quizás en algún lugar, en una fría noche, cuando el viento sopla a través de los campos vacíos donde alguna vez creció el algodón, todavía se pueda escuchar el eco de su voz susurrando en la oscuridad. La justicia puede servirse fría, pero siempre se sirve. Si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque la memoria de Celia Washington aún camina entre nosotros, recordándonos que la verdadera libertad a veces requiere un precio que pocos están dispuestos a pagar. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hubo quienes se negaron a aceptar la injusticia en silencio. Si quieres más historias como esta que revelan capítulos olvidados de la historia, suscríbete al canal ahora. Deja un like para apoyar este trabajo y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Celia Washington alcanzó la verdadera libertad al final? ¿Su justicia fue legítima o solo venganza? La historia no nos da respuestas fáciles, pero nos da Celia Washington, una mujer que decidió que algunas injusticias son demasiado grandes para ser perdonadas y que algunos recuerdos son demasiado poderosos para ser olvidados.